La Virgen María, la madre de todos nosotros, según la religión católica, un ser que se aparece físicamente, entrega mensajes y hace milagros. Observen estas imágenes. Lo que ustedes ven ahí es una supuesta aparición de la Virgen María que fue grabada en cámara. Muchos dicen que esta es la Madre de Dios o una entidad que está allí y que hace milagros. Algo que se registra en cámaras de seguridad, algo que ha venido sucediendo desde hace siglos, 2 milenios, y que hoy en día para muchos es una realidad física. Acompáñenos esta noche porque tenemos un programa espectacular sobre la Virgen María aquí en Más Allá. Julián Vallejo, Ángel Carreño, La Virgen María y las apariciones de la Virgen. Muchas personas creen que de verdad se presentan físicamente, como cuando llega usted a visitarle una tía o visitarle un primo que se ve físicamente, para ellos es real. Hoy vamos a explorar esto aquí en Más Allá y estamos aquí felices porque estamos con el profesor y también, pues profesor de muchas personas y también padre, sacerdote Ángel Carreño. Muy buenas noches, Ángel. Santiago, muy buenas noches. Esteban. Esteban. No importa, no importa. Siempre se confunden, Santiago o Sebastián, Esteban, no sé. Bien, pues muy buenas noches para ustedes. Un placer estar aquí acompañándolos y poder compartir con nuestros oyentes, los seguidores del programa, pues este tema desde una perspectiva pues actual, ¿no? Sí, y usted que ha estudiado teología, dentro de la teología católica o de los cristiana también, la Virgen María es vista como un ser, lo voy a decir aquí, que no tiene tumba porque ascendió al cielo directamente. O sea, no existe la tumba de la Virgen María porque el dogma dice que se fue al cielo, ¿es verdad? Sí, pues el dogma afirma que fue ascendida en cuerpo y alma, al igual digamos que Jesucristo, que no, pues se mantiene esta creencia desde su tiempo, de que fue ascendida en cuerpo y alma y se preserva, y que de ahí pues obviamente con el tiempo hay algunas de las apariciones que se han validado por parte del Vaticano, indica que incluso ella se ha materializado y se ha presentado en cuerpo físico. Bien, y estamos también con Julián Vallejo, gracias por venir. Quería preguntarle, aparte de lo que dice el padre, yo le he escuchado a usted hablar de la idea de la Gran Madre, ¿no? de la Virgen como una madre universal, más como un ser de luz también, ¿no? Sí, de hecho, la Virgen, desde muchísimas civilizaciones, es la madre de las naciones, la señora de la paz. Y precisamente es uno de los temas que está también muy conectado con el mundo de los ángeles. Apariciones del arcángel Miguel antes de una aparición mariana. Y a mí me encanta este tema particular porque he seguido muy de cerca desde muy pequeño las llamadas mariofanías, que son las apariciones de una virgen viva. No estamos hablando solamente de una aparición en un tronco o de repente un fenómeno de pareidolia, sino que es una manifestación en donde incluso hay comunicación. Entonces, este es un tema apasionante desde cualquier punto de vista. Sí, apariciones físicas, ¿no? Fátima, Lourdes, Coromoto, Guadalupe, tienen como esta connotación, y la manifestación también, porque pues como a selección de la Virgen, a algunos les deja escuchar su voz y otros pueden estar presentes y ni ven nada ni escuchan nada. Entonces también como que el mensaje es directo y es exclusivo para algunos de las personas que están. Se habla de videntes, se habla de muchas cosas, pero veamos esta nota que hizo Joana Arenas para que entremos en el mundo de la Virgen y sus apariciones y sus manifestaciones.
La Madre de Dios, protectora, amor infinito, la Virgen María. Millones de personas creen en su existencia, millones creen en su poder. Devotos que aseguran haber podido entrar en contacto con la Señora de los Cielos, hechos como los registrados en Sebastián de Garamandal, España, entre 1961 y 1965, cuando 4 niñas aseguraron haber recibido mensajes celestiales. Aunque resulta impresionante, este no es el primer mensaje ni el último que ha recibido la humanidad de parte de la Madre de Dios. Monte Carmelo en 1215, Lourdes en 1844, Fátima en 1917. Son apenas algunas de estas manifestaciones, encuentros sagrados en los que se producen manifestaciones sorprendentes como curaciones, revelaciones proféticas y la danza del sol. Acompáñenos esta noche a conocer los encuentros más sorprendentes con la Virgen María. Bueno, voy a empezar haciendo una pregunta que siempre he querido hacer sobre este tema al Padre y después a Julián, que es la misma. Padre, ¿cómo saber que lo que se manifiesta ahí realmente es la Virgen y no algo que sea, no sé, colectivamente como una especie de histeria? O si uno cree en lo espiritual, ¿cómo saber que no es el diablo haciéndose pasar por la Virgen? Que eso lo dicen muchas personas de los protestantes. O cómo saber si realmente estoy frente a esa aparición, porque lo han visto videntes en Medjugorje, lo vieron los pastores en Fátima, lo vieron en el Monte Carmelo, cantidad de personas, pero hay gente que dice que no es la Virgen, sino que son extraterrestres, dicen algunos, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Es decir, a mí me ha gustado mucho estudiar también el tema de la espiritualidad en el contexto de los extraterrestres y desde ahí hay incluso afirmaciones de que son avatares, si lo miramos desde el hinduismo o el budismo, ¿no? Que comparan mucho la Virgen de Guadalupe con el Buda de la compasión y dicen que es un avatar que se manifestó acá en América, pero que es el mismo Buda de la compasión en la cultura budista. Entonces, digamos que pues hoy en día ya no es como el tema de ser tan fanático o fundamentalista, sino entender que pues hay una serie de fenómenos, de experiencias que se están viviendo en un colectivo. La Iglesia romana pues se ha dedicado a estudiar esto de una forma muy puntual y científica incluso, para validar como esos fenómenos, pues digamos lo que llamaríamos la fenomenología. Y a partir de ello poder descartar precisamente una histeria colectiva o los estados extáticos en los que entran en algunos casos las videntes o las personas que viven esta experiencia. Antes que nos responda aquí Julián, vamos a ver a la Virgen del Carmen, aquella que es seguida por muchos de los viajeros del mundo. Por eso los conductores de bus, taxi en toda América Latina se encomiendan a la Virgen del Carmen. ¿Y saben por qué? Porque viene del Monte Carmelo, y por eso la gente dice que hay un color que se llama carmelita, porque es el color del hábito de los monjes que seguían o que siguen todavía a la Virgen del Carmen. Observen, por favor. La protectora de los viajeros, de los conductores y los choferes, la Virgen del Carmen. La historia de la Virgen del Carmen da inicio en Israel, concretamente en el Monte Carmelo. El nombre de dicho monte proviene de Carmel, que significa jardín o viña de Dios. El 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció a San Simón Stock y le entregó un escapulario. A partir de entonces, los escapularios se transformaron en uno de los elementos de protección de la cristiandad. En la actualidad son muchas las personas que aseguran haber recibido milagros por parte de la Virgen del Carmen. Estuvo hospitalizada en UCI, se le bajaron las plaquetas, pero gracias a la intercesión de la Virgen del Carmen, mi nieta está ahí, está súper bien. En concreto, la Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús
y por ello madre de todos los seres humanos. ¿Cómo interviene esta entidad en nuestro mundo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. La Virgen del Carmen, tal vez una de las más populares de toda América Latina. Julián, ¿qué pensar, qué hablar de esa Virgen que cuando uno va en un taxi alguien tiene la imagen, o que las tractomulas, los camiones desde México hasta Buenos Aires andan con esas estampas de la Virgen del Carmen? Los marineros también la utilizan. ¿Qué hablar sobre esta Virgen que se aparece, ¿no?, físicamente en algún momento? Bueno, lo primero que viene a mi mente cuando veo el tema de la Virgen del Carmen, la conexión con los conductores, es también la esencia del arcángel Rafael, que es el ángel protector de los viajeros. Pero claro, cada advocación comienza a tener unas cualidades especiales, y dentro de esas cualidades, que también muchas veces son fruto más bien como de lo que recibe cada población, o lo que quisiera o lo que deseara en un momento determinado, pues se acompañan de esa Virgen. No solamente los conductores tienen como esa conexión con la Virgen del Carmen en ese caso, sino que también podríamos decir que los navegantes, a través de la advocación de la Virgen de la Caridad del Cobre, también tienen una protectora. Recordemos que la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba. ¿Y cómo se encuentra? Pues se encuentra en un madero flotando en el mar. Ya después de su historia, de décadas acompañando a las personas, a los pobladores allá en las costas de Cuba, ellos como que asumen y comienzan a generar también mitos al respecto. ¿Como cuáles? Como que ya no fue que se encontraron un madero flotando en el mar, sino que ese madero les salvó de una tempestad. Entonces, claro, hay una parte que es histórica, pero los mismos pobladores de un lugar, frente a una advocación o una aparición, comienzan a apropiarse de esa advocación y a ponerle, a sumarle una que otra también cualidad para sentirse más conectados con esa hermosa energía. Y le iba a preguntar eso al padre, porque siempre hablamos en este programa de términos que tal vez la gente no sabe qué son, y yo mismo lo hago cuando hablamos de ufología, paranormal, lo que sea. Advocación mariana. Padre, usted que estudió teología, ¿qué es una advocación mariana? La advocación hace referencia a las diferentes manifestaciones, y como decía Julián, pues como el lugar donde sucede le da una particularidad, o se dan unos mensajes particulares que son los que en cierta forma matizan esa presencia o la forma en que se manifestó la Virgen. O sea, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima es la misma. Sí, por eso se habla de que las advocaciones es como la parte cultural que le da el lugar o el pueblo o la localidad, y de cómo ellos la vieron. Porque, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe claramente tiene unos aspectos muy indígenas, morena. Lo mismo, es decir, como cada lugar tiene unas particularidades con las que identificaron la visión o la manifestación que tuvieron las personas que vivieron esa experiencia. Bueno, se ha aparecido la Virgen hasta en Japón, podemos verlo más adelante, en Tailandia, en todas partes. Y sí, cada zona tiene de alguna manera la particularidad de la cultura. Nos vamos a comerciales. Antes de eso los dejo porque quiero contarles que en las siguientes partes de este programa, en los siguientes bloques, vamos a contarles casos increíbles de la Virgen. Y los dejo con este libro que es de Escalofríos. Escalofríos nos lo envía Estefanía, de la editorial Penguin Random House. Y también está Lina Vallejos, nos envía también de Penguin Random House, Una familia anormal. Bueno, nos vemos después de comerciales. Se les quiere. ¡Mua! Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las vírgenes, de las apariciones de la Virgen del Carmen, de Guadalupe. Cantidad de apariciones en todos los continentes, que la ven físicamente, que entrega mensajes, que dice profecías, que les dice a las personas qué tienen que hacer para evitar guerras, hambrunas, pestes, que hace milagros y que hace que el sol dance.
Eso lo llamamos, o lo llaman los teólogos, mariafonías o mariafanías. Me estoy equivocado, padre. Y vamos a ver una nota que se preparó para explicarles a ustedes qué son estas manifestaciones marianas. Si existe una manifestación extraordinaria acerca de la Virgen María, son las mariofonías. Las mariofonías son manifestaciones espirituales que para teólogos y devotos representan la intervención de la Virgen María como una entidad inteligente y con vida en nuestra realidad. Los dos casos de mariofonías estudiados científicamente por el Vaticano son la Virgen de Guadalupe, de México, y la Virgen de Coromoto, de Venezuela. Estos casos de aparición han dejado no solo testigos, sino también evidencias físicas como las siguientes. El relicario estaba sellado y los restauradores no podían abrirlo. De repente se abrió solo. Al medir el pH del soporte y contenedor, encontraron acidez. Todo estaba contaminado, excepto la imagen, que se mantiene con un pH neutro. La tinta que define la imagen no está adherida al papel, es decir, no lo penetra, sino que flota sobre él, tanto en la pintura de Coromoto como en la tilma de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué extraños secretos esconden las apariciones marianas? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Hay algo que vimos en esta nota que me parece sorprendente sobre estas manifestaciones, y es que la Iglesia se las toma tan en serio que las investiga científicamente, y que hay varias que ellos consideran que son reales y otras que incluso llegan y dicen, no, eso es que se apareció la Virgen en un buñuelo, eso es que la gente quiere ver en una mancha lo que quiere ver, pero hay otras en que sí hay cosas sorprendentes, ¿verdad, padre? Claro que sí, pues dentro de estas dos en particular, de Coromoto y Guadalupe, pues se vio o se detectó que, como explicaban ahora, la tinta no está pegada a la tela, está flotando. Entonces eso es un fenómeno extraño, porque incluso hubo un momento en que replicaron una tilma en el mismo material de vegetal con el que está hecho esta tilma, y a los 20 años ya se había degradado, se había dañado, y precisamente sucede como esta parte inexplicable, ¿sí? A nivel científico, o sea, se valida la evidencia científica, pero no es explicable cómo sucede ese fenómeno y se sostiene a lo largo de más de 500 años en el caso de Guadalupe, ¿no? Y así como en otros casos en los cuales la Iglesia dice, no, eso es simplemente... Claro, ya son, a veces ya es como afán de la gente de darle, pues porque de pronto se regó algo y quedó una figura, o a veces se quemó algo y quedó una sombra de determinada manera, y ya como que se atribuye que eso sea un milagro o una aparición de la Virgen, una manifestación, y entonces ahí sí ya caemos un poco como en el fanatismo y en ese sentido de que las personas empiezan a juntarse para venerar esos lugares, y esto aparentemente en una manifestación que no tiene más allá. Hablábamos con Julián durante los comerciales, que tenía un ejemplo muy interesante para definir por qué estas manifestaciones, hablamos de Coromoto y Guadalupe como las más estudiadas por la Iglesia Católica, con Fátima, que Fátima, sí, incluso los pastores terminaron en la iglesia, unos murieron, la otra se volvió monja, hablaba con el Papa Juan Pablo II todos los días, guardaba unos secretos, pero entonces dicen, ay, pero como Lourdes, Fátima, Coromoto son la misma entidad, son la misma madre de todos, pero allá se presenta distinta, que era lo que hablábamos. Usted tenía un ejemplo buenísimo. Sí, a mí me explicaron esa diferencia cuando era ya un poquito más conocedor del tema de María, pero resulta que había mucha confusión, ¿no? Porque bueno, todas son María, pero entonces es la Madre de Dios o es otro tipo de entidad que asume ese nombre. Y resulta que durante el conocimiento del tema de las apariciones, uno ve que en la mayoría de los casos, por ejemplo, se presentan con distintos atuendos.
no necesariamente con un atuendo blanco, sino que en muchos casos con un azul o con un manto azul celeste, como en el caso de Guadalupe, como en otros casos también. Entonces me explicaban la diferencia y me ponían un ejemplo muy interesante. Era como ver a un artista, a un músico, una actriz, un actor, pero más que todo un artista, un cantante, cuando va a cada uno de sus países en gira, se viste o a veces asume algún tipo de accesorio que está vinculado con la región o el país a donde va. Siendo el mismo artista, ya luce distinto. Y segundo, el tema del idioma. Resulta que cada idioma o tiene, digamos, como su propia forma de manifestación, su propia fonética, sus propios ademanes, y también se da por eso mismo nombre, no solamente de la región, sino el nombre castizo de las vírgenes también cambia. Entonces, es muy fácil reconocerlo. Uno con un artista siempre ve que en cada país que visita se viste distinto, asume cosas o costumbres o atuendos para conectarse con las personas que están en esa ciudad o en ese país, y además se le nombra distinto, porque cuando nombramos a un actor o a una actriz o a una cantante desde el Japón, es distinto a cómo suena si se estuviese presentando en un idioma o se le nombrara en un idioma como el español o el inglés. Es eso. Padre, yo le quería hacer una pregunta. En la mayoría de las apariciones, los testigos que la han visto, desde los pastores de Fátima, el indio Diego, Juan Diego de Guadalupe, cuando se presenta a Coromoto, todos dicen que es una mujer muy bella y que irradia luz y que tiene como una especie de manto alrededor. ¿Es común que digan esto en las apariciones físicas de la Virgen o hay quienes dicen no, simplemente era una señora normal? No, digamos que en general la forma de manifestación es la misma. Es decir, describen este fenómeno de la luz, sobre todo en el rostro. Alrededor, pues sí, siempre como una aura que las cubre y que irradia mucha tranquilidad, paz. Incluso aromas, a veces el olor a rosas se manifiesta, o alguna escarcha que cae también a veces. O sea, todo este tipo de manifestaciones se mantienen. Y en particular, pues seguramente lo vamos a hablar más adelante, el tema de la danza del sol, o esta manifestación, que aquí en Bogotá incluso había un sitio cerca, hace unos años, que se llamaba Marilandia, que lo dirigía un hombre que se llamaba Lino Sevillano, y allá los domingos en algún tiempo nos reuníamos al mediodía a ver la danza del sol, y podías mirar al sol fijamente, y en unos árboles se manifestaba una silueta de la Virgen a la distancia, y eso se mantenía en el tiempo. Y lo otro que iba a preguntar, la Virgen generalmente se comunica, ¿no? Saluda y da mensajes. Estos mensajes normalmente son mensajes que a veces son profecías, ¿no? ¿Se puede hablar de las profecías? O cómo se trabaja eso? Porque después dirán, solo hay un profeta, los musulmanes solo hay un profeta, o los que son muy, muy radicales en el cristianismo dicen, solo es Jesús de Nazaret y ya no hay más profetas, pero otros dicen, no, la Virgen vino y nos dijo, va a venir la Cuarta Guerra Mundial, el COVID-26, un montón de cosas así. Bueno, ahí se cumple un poco, digamos, la visión profética desde el Antiguo Testamento, porque normalmente a los niños, sobre todo a los niños donde ha habido apariciones con niños, les entrega mensajes que tienen, digamos, la posibilidad de irlos revelando con el tiempo. Pero se cumple la visión profética en cuanto a la forma del Antiguo Testamento, es decir, los profetas tenían 3 misiones: denunciar las injusticias, anunciar la buena nueva, es decir, es posible transformar esa realidad, y comprometerse con el cambio. Entonces, los mensajes en general, si uno los unifica, están en ese llamado a que cambiemos, transformemos nuestra vida, y que resignifica un poco lo que llamaríamos la evangelización. La evangelización no es convencer a nadie que sea católico, cristiano, evangelización es que te convenzas que puedes transformar tu realidad y puedes poner eso al servicio de los otros y comprometerte con eso, no solamente denunciar. Julián, que es más laico, que no es un sacerdote, ¿qué piensa de esto? Porque la Virgen también trae esos mensajes, pero también a veces es como si estuviera regañando a la humanidad. O sea, generalmente uno empieza a leer los mensajes de la Virgen y con todo respeto lo digo, empiezan diciendo, ustedes no rezan lo suficiente, ustedes se degeneraron, ustedes no sé qué más. Habla con cariño, pero con firmeza, ¿no? Es como una mamá regañona a veces, qué pena decirlo, es una mamá buena, ¿no? Claro, pero es que también hay un punto de conexión
particularmente con hechos históricos y también con situaciones de guerra o de eventos que impactan muy negativamente a la humanidad. Casi siempre se ha dado una relación entre un evento muy traumático para la humanidad y una aparición. Fijémonos, por ejemplo, cuando aparece en Ruanda en 1981 y llega y dice paz, paz, paz. Y entonces las personas que reciben ese mensaje dicen, bueno, pero paz, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué pasó en Medjugorje? Anticipó una guerra, una masacre. Recordemos que Bosnia, Medjugorje es una ciudad en Bosnia, y ella ¿qué hacía? Anticipaba y decía paz, 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 reconcíliense. O sea, la Virgen siempre llega más que como un regaño, como anticipando un posible o potencial problema, que la humanidad debería tener un punto de reflexión. O sea, jamás es intrusiva, jamás dice, ustedes les voy a castigar, nada de eso. Dice siempre que puede haber un problema que se debe resolver a través de la reconciliación. ¿Qué pasó en Garabandal? En Garabandal ocurrió algo similar. Y dice, ya dentro de su mensaje, que muchos sacerdotes ya estaban llevando a las almas por el camino del mal y que se iba rebosando la copa. Entonces ella siempre está como alertando, como una buena mamá. Alerta, 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 antes que el problema gigante explote. Pero es una madre que obviamente obra desde el amor hacia la humanidad. Sí, me recuerda usted, por ejemplo, Fátima antes de la Primera Guerra Mundial y de la peste que mató incluso a 2 de los pastorcitos, ¿no? La peste de la gripa española. Bueno, los dejamos a ustedes en esos comerciales. Vienen cosas más interesantes que lo que hemos hablado porque viene lo mejor, pero aquí les dejamos este libro que se llama A través de la lluvia, de Ariana Godoy. Nos lo envía nada más y nada menos que Estefanía de Penguin Random House, y este otro de Daniela Steele, un libro que realmente todos están buscando, lecciones de juventud. Ya volvemos porque esto es Más Allá se les quiere. Continuamos en Más Allá en esta noche que hablamos de la Virgen María, de las apariciones de la Virgen María. Tal vez usted ya vivió una, tal vez usted ya se enfrentó a uno de estos misterios de la religión. Si usted tiene alguna pregunta o algo así, me puede escribir directamente a mis redes sociales. Yo soy @cruzescribiente en Instagram, @cruzescribiente en Twitter. También me pueden buscar como los audios de Cruz Escribiente en YouTube. Ahí hacemos como Más Allá, pero en podcast, para que los escuche mientras maneja, para que lo escuche mientras está en la casa, relajado, y escuche todo esto del misterio. Y bueno, vamos a hablar de algo que para mí es lo más impactante, y es que en la actualidad muchas personas dicen que se han encontrado con la Virgen María. Muchas personas dicen que la ven físicamente, más allá de los mensajes, de la luz, sino que es un ser vivo e inteligente que está allí, que es poderoso. Observen esta nota que hizo Joana Arenas. Si existe alguien que ha investigado a la Virgen, es el médico y filósofo Patrick Taylor, quien publicó en su libro Experiencias cercanas a la muerte, un asombroso milagro mariano que tiene por protagonista a Marianne Bordy, una monja que experimentó un milagro sorprendente. Aquella misteriosa religiosa Marianne fue apuñalada en el cuello de forma salvaje por un hombre. Al tiempo que se desangraba, se refugió en el interior de una gruta y una hermana le curó el cuello. Aquella misteriosa hermana se comportaba de forma extraordinaria. Habló poco, humedeció los labios de la joven con un algodón, la obligó a dormir. No se parecía a ninguna otra religiosa. Cuando la herida cicatrizó, la religiosa hizo salir a Marianne de la gruta. La condujo a la iglesia de Santa Catalina, atendida por franciscanos, y llamó a un confesor. Tras salir del confesionario, Marianne no volvió a ver a aquella extraña religiosa. La enfermera del hábito azul había desaparecido. Para la iglesia se trató de la aparición de la Virgen que curó a la mujer de forma extraordinaria. Un misterio que analizamos solo aquí, en Más Allá. Padre, ¿qué hablar de casos como este? O sea, hay gente que dice que efectivamente ve a la Virgen,
y la Virgen le ayuda. Hay niñas, casos famosos de España, de que se pierden en un bosque y dicen, ay, ¿usted cómo sobrevivió un mes aquí entre las montañas? No, venía una señora con un manto azul y me decía tranquila y me daba comida. Es un caso famoso español. Y ese que acabamos de ver, una monja que es apuñalada, una mujer la recoge y según la iglesia es la Virgen que la cuida y la cura. Estos ya son intervenciones que ya no es que el sol o la mancha en la pared, sino que ya es una persona que viene y interviene en la realidad. Pues mira, de manera personal, en la infancia con mi hermana tuvimos una experiencia así nos perdimos. En el barrio donde vivíamos, yo tenía 3 años y ella 2, y duramos perdidos todo el día, y mis padres, mis tías, mis abuelos buscándonos, y en un momento dado, nosotros, o sea, la memoria que tenemos es de una mujer con un joven muy bonito. Nos llevaron hasta el patio de la casa y cuando llegaron nosotros estábamos sentados ahí jugando, tranquilos. Y esa fue una experiencia personal en este sentido, donde pues nuestros seres espirituales, nuestros santos, tienen esa potestad o ese permiso, en algunos casos, de manifestarse y dar la ayuda que sea necesaria. Y esos eventos, en mi caso personal, marcaron mucho mi vida para elegir el tema de servir hoy en día como sacerdote, junto con otra serie de experiencias que han sucedido. Entonces es como esta parte mística que a veces yo digo, no necesito explicarla, la viví. Y con eso para mí fue suficiente en cuanto a la experiencia. A veces se empobrece un poco en los milagros o en las apariciones el tratar de explicar todo tan minuciosamente de la experiencia mística que están viviendo las personas que están, digamos, directamente vinculadas ahí. Entonces, más bien la invitación a las personas es que se permitan acercarse a vivir esa experiencia, a abrirse a su propia experiencia. Más que a pretender que lo que le pasa al otro me pase a mí. Y Julián, hablábamos también lo que nos dice el padre, que vio que venía con un niño muy bonito. En las escrituras, la Virgen siempre entra en contacto con ángeles. Yo sé que usted sabe mucho de ese tema y le quiero preguntar eso, porque muchas de las apariciones, al comienzo siempre no les creen a los testigos, que es lo otro. Siempre llegan unos niños y dicen, vimos a la Virgen en Fátima, en Garabandal, en todos, y los otros dicen, no, es mentirosos, los encierran, los meten, y al comienzo no dicen que es la Virgen, sino dicen, vemos un ser de luz que se parece mucho a las experiencias angelicales, ¿no? Sí, de hecho, en casos de apariciones como en Zeitún, en Egipto, en una iglesia del Cairo, se dio algo particular, lo mismo en Garabandal. ¿Cuál fue ese fenómeno particular? Que los niños o quienes vieron, por ejemplo, en Garabandal, en San Sebastián de Garabandal, vieron con anticipación a la figura del ángel o del arcángel Miguel, según lo dijo después la misma Virgen. Y también pasó en Zeitún. Entonces, claro, hay una conexión muy, muy fuerte entre el tema de los ángeles y el tema de apariciones marianas. Otro tema, por ejemplo, no solamente con la percepción de olor a rosas cuando hay o previo a una aparición mariana o la escarcha en las manos, sino que también se presenta o se ha presentado algo que es como un maná, que es como son como plumas, pero que desaparecen antes de entrar en contacto con el suelo. Curiosamente, no se le da un nombre relacionado con María, sino que se les dice cabellos de ángel. Algo que, como siempre, uno dice, está más allá de la creencia. ¿Por qué? Porque es que este es un fenómeno espiritual que impacta o puede intervenir el tema de la materia, lo físico. Fíjense, por ejemplo, el tema de la aparición en Lourdes. Bernadette vio a la Virgen, digamos que a nadie le creyó, pero como la Virgen le dice, comienza a excavar aquí, en este agujerito. La niña, impactada, hace caso y se llena su carita de barro. Los vecinos, impactados también, dicen, ¿cómo alguien que es un ser de luz va a hacer que una niña escarbe como un perrito en el barro? Y resulta que en ese mismo punto siguió escarbando y sale un manantial que actualmente genera más de 100.000 litros por día y que en ese manantial siguen habiendo fenómenos de recuperación de personas que están en enfermedades terminales o con enfermedades terminales. Entonces ahí es cuando uno dice,
En realidad, más que un fenómeno de creer o no creer, hay algo que está impactando, interviene la materia, lo físico, nuestra realidad tridimensional, y tiene ya, y se puede probar y se puede medir. No es solamente una idea o una imaginación. Padre, ¿qué decir de eso? O sea, lo otro que a mí me impacta es, siempre se presenta frente a una persona que lo vamos a llamar vidente, que generalmente son niños. Al comienzo nadie les cree, ni siquiera los sacerdotes. Tienen que llegar a una manifestación muy fuerte para que lo crean. En Fátima nadie creía, incluso la mayoría de los que fueron a verlos era porque querían ver cómo se desacreditaban frente a todo el mundo y les apareció el sol bailando, como una forma de decir si es verdad. ¿Por qué cree que siempre pasa esto? Que no le creen al testigo, que todos los casos son así. Ahí nos remitimos nuevamente al Antiguo Testamento. Ese era el tema con los profetas. Se los he enviado, les decía Jesús. Se los enviaron a los profetas, los mataron, no los escucharon, los excluyeron. Y el mensaje estaba, ¿sí? El tema del profeta es que a veces la comunicación del mensaje tiene un código, no es tan explícita, y las personas a veces se quedan, como no tiene una fecha específica, en el caso de los mensajes o de las peticiones que hay, pues como que la gente se confía y dejamos pasar el tiempo y no es como que, pues sí, chévere, a veces es la novedad, la curiosidad, la gente va por curiosidad, se pasa el voz a voz, empiezan las romerías, pero cuando esas personas se ven expuestas a la manifestación en los lugares, pues ahí ya viene lo que yo llamo el paso de la fe. O sea, uno es como de la curiosidad, luego la fe y luego la convicción. Cuando tienes la convicción ya no necesitas la fe. Claro, padre, que puede interrumpirlo, pero es que me recuerda muchísimo lo que usted me está diciendo, gente que me escribe todo el tiempo a contarme historias. A mí me escriben a mis redes diciendo, yo vi un ovni y me mandan la foto. Yo vi tal, pero hay más de uno que me dice, y a todos ustedes gracias por escribirme, me dice, yo tuve una experiencia y vi la Virgen, pero no le quiero contar a nadie, porque me van a decir que estoy loco. Incluso ni siquiera yo voy a la iglesia, me han contado varios, y apariciones rarísimas. Hay gente que dice, no, yo iba en un bus y se me sentó una señora al lado y tenía una túnica azul y me dijo, hola hijito, y no sé qué. Yo llegué a la iglesia y le dije al padre y el padre me mandó al psiquiatra. O sea, son comunes estas experiencias, antes de preguntarle a Julián, ¿son comunes, son algo muy cotidiano o es solo muy específico de sitios y de momentos históricos? Pues mira, yo hoy en día, digamos, mi perspectiva en la parte espiritual es bastante sincrética. Y precisamente en ese sentido digo, hace tiempo los profetas antiguos, Moisés, Elías, bueno, ellos tenían que ir al monte a buscar como ese encuentro, ¿no? Jesús mismo. Pero hoy en día, dentro de lo que vamos estudiando en la parte de la trascendencia humana a nivel espiritual, decimos que el maná está en este momento disponible para el que quiera, o sea, está disponible en la energía, ¿sí? La energía cósmica que está llegando. Entonces, si yo necesito en un momento dado o si yo estoy abierto a eso, pues no va a ser anormal que se manifieste. Lo que sí es importante a veces, y yo le recomiendo a las personas, es que hagas el discernimiento. O sea, por unos días también pidas orientación espiritual a ese mismo ser. O sea, muéstrame esto para qué, ¿sí? Porque no es para fama, no es para... No, esto... ¿Cómo pongo esto de una manera útil o al servicio si es necesario que se difunda? Ya volvemos después de comerciales, que pueden interrumpir tanto, pero es que ya se acaba el tiempo para comerciales. Solo iba a decir una opinión más, que ahorita hablamos después con Julián y con el padre, y es que muchos de los que han visto a la Virgen no se les arregla la vida, sino que vienen tormentos, se enferman, se mueren, sufren. Mejor dicho, no es algo que los vuelve famosos y ricos, sino que incluso los lleva a unos caminos de fuerte contrición y sufrimiento. No sé por qué. Les dejo este libro que está aquí, es de Luisito Comunica, el famoso youtuber, que son sus experiencias paranormales. Se llama Historias Perturbadoras. Lo publica Penguin Random House en el sello Alfaguara. Gracias, Estefanía. Ya volvemos, porque esto es Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de las apariciones físicas y los mensajes de la Virgen María. En esta noche les queremos decir muchas gracias por estar aquí, gracias por estar en YouTube. Si nos ven en YouTube, denos like ya mismo, coméntenme aquí abajo desde dónde nos escribe, desde dónde nos ve. Me encanta la gente de Guatemala, de Costa Rica, hay un montón de gente que nos ve en Uruguay, en Argentina y en una ciudad de Paraguay que se llama Ciudad del Este. A todos los de Ciudad del Este, un abrazo grandísimo. Bueno, a esta hora está Joana Arenas. Joana, muy buenas noches. ¿Qué nos trae esta noche acerca de la Virgen, acerca de las apariciones de la Virgen María? Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Yo hoy quiero contarle la historia de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y para eso quiero que nos traslademos hasta Argentina en el año 1983, allí a la localidad de San Nicolás de los Arroyos, donde vivía Gladys Mota. Pues mire, Gladys se encontraba en su casa rezando el rosario y de repente una figura azul con un niño en brazos y un rosario llegó hasta ella, se le apareció en medio de esta oración que la mujer estaba realizando. Pero esa fue la primera de varias apariciones de la Virgen del Rosario de San Nicolás a esta mujer, que luego se convirtió en una vidente. La Virgen le solicitó a Gladys varias cosas. La primera y la primordial, que hicieran un templo en esta localidad a su honor, pero además que le pidiera a toda la población que se uniera en oración, un mensaje que es bastante recurrente en estas apariciones marianas. Una de las particularidades de esta aparición de la Virgen del Rosario era que cada que se le presentaba a Gladys con un mensaje, el rosario que ella tenía, que Gladys Mota tenía, se iluminaba de manera inexplicable. Era como una señal de que la Virgen iba a llegar de nuevo a darle un mensaje. Esta es una aparición aprobada muy recientemente, solo hasta el 2016 la Iglesia Católica le concedió a la Virgen del Rosario de San Nicolás precisamente ese legado, esa certificación de que esta aparición y la historia de Gladys Mota era real. Sin embargo, desde 1985, cuando se realizó el templo, hasta allí llegan miles de creyentes y católicos a encomendarse a esta mujer, a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Yo sé, Esteban, que nuestros invitados de hoy conocen muchísimos más detalles de estos mensajes que la Virgen le dio a Gladys Mota, y por eso quisiera que usted junto a ellos le explicaran más a nuestros televidentes acerca de esta Virgen. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Joana. Julián, hay una cosa muy interesante, y es que no solo esta, sino en muchas de esas apariciones hay detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí se decía que el rosario brillaba, en Fátima se decía, por ejemplo, que se veía como una luz grande que no veían solo los niños veían la figura, pero los demás sí veían como una bruma que llegaba e inundaba todo. Siempre esas, de alguna manera, manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Sí, de hecho, se han dado manifestaciones como personas levitando, y esto ha sido registrado por cámaras de fotografía en su época y cámaras incluso de video. Niños que al tomar, digamos, o que se les formaba la hostia en una aparición en Garabandal, y que caminaban para atrás, o sea, de espaldas, sin tropezar. O sea, este tipo de fenómenos son comunes, inexplicables para nosotros, pero como yo digo también cuando me relaciono con el tema de los ángeles, digo, los ángeles o las entidades espirituales que están más allá de lo humano, pues los milagros son su idioma universal. Lo que pasa es que como humanos nosotros siempre nos limitamos, y obviamente el tema de oficializarlo pues lo hace más difícil. Yo les tengo un dato acá que quiero compartir, que es bien interesante respecto de por qué no todas las apariciones se aprueban. Entre 1928 y 1975, la Iglesia
registró 230 apariciones como formales, pero solamente autoriza o dice que son aprobadas como verdaderas 9 de ellas. O sea, de 230 que tienen todas las características, testigos, eventos inusuales a nivel físico que han sido registrados, solamente 9. Y en ese mismo lapso se dice que hubo más de 21.000 testimonios de apariciones, como dice en la iglesia, privadas. Porque desde el momento en que se comienza a dar, en la primera aparición, por allá en el año 40, después de Cristo, que se dio en Zaragoza, cuando se aparece la Virgen al apóstol Santiago, todas las manifestaciones de la Virgen se consideran de índole personal o privada, por alguna extraña razón. Pero fíjense el caudal de testimonios, nada más en ese rango, y eso estamos hablando de hace casi que 50 años. ¿Cómo será cuando se activa la evidencia, la visión, la conexión de los seres humanos en esta época, en estos tiempos que ya está un poco más libre, está más confiada en que podemos también tener una forma directa de comunicarnos con ángeles, de comunicarnos con las deidades? ¿Cómo será el caudal de apariciones? Pero frente a los registros y frente a las autorizaciones o lo que aprueba la Iglesia como verdaderas, es algo tan minúsculo que desestimularía el hecho de que las personas compartan sus experiencias. ¿Qué piensa el padre de esto? Porque la iglesia es muy juiciosa, todas las iglesias son muy juiciosas y muchas veces dicen, no, o sea, esto que usted me está mostrando que apareció, qué pena decirlo así, a veces en Colombia, en la corteza de un árbol, que estaban cortando un árbol y apareció la Virgen. Esto no lo autorizamos, es simplemente algo que hace parte de la fe, tampoco lo critican, lo dicen, sigan rezando hasta cierto punto, pero realmente hay otras que sí podemos de alguna manera mirar como algo que puede ser completamente real. La pregunta es, ¿por qué no hay nuevas apariciones? O sea, ¿por qué solo 9 y por qué no hay una en el 2022? ¿Por qué no aparece nuevamente la Virgen o solo aparece muy pocas veces en la historia? ¿O es porque ella quiere o es un misterio de Dios? No sé qué piensas. Pues hay una parte que, digamos, desde la institucionalidad de la Iglesia, a mi parecer hay un sesgo, ¿no? En cuanto al conflicto que se ha mantenido a lo largo de los siglos entre místicos y teólogos. El místico vivió la experiencia. El teólogo quiere tratar de explicar eso, pero no lo ha vivido. Y ahí es donde entra también en este conflicto muchas veces con los creyentes, con las personas que viven estas experiencias, y que la Iglesia sí puede que envíe un delegado, un investigador, ¿sí?, a hacer la investigación detallada, científica, etcétera. Pero esa persona, aunque pertenece a la Iglesia, no va en la postura del místico, va en la del observador y del investigador y a ver si es trampa o no es. Y ahí se genera mucho ese conflicto de división entre lo que vivió la persona, la experiencia o las personas, y la postura a veces de la Iglesia, a veces como radical o excluyente de alguna serie de cosas, porque no van en esta postura mística de vivir la experiencia, ¿sí?, sino de desmenuzarla a ver si eso no es, poniéndola a prueba, ¿no? Sí. Julián, ¿qué piensa de esto? O sea, de estas experiencias que son como tan únicas y que incluso las mismas organizaciones religiosas dicen, no, esto no está dentro del canon. Y esto es muy raro porque a veces dicen, se sale de todo, es tan extraño lo que hay ahí que la misma iglesia dice, no, y ahí entran los ufólogos y dicen, sí, era un alienígena, no era la Virgen. O entran los otros y dicen, no, es el diablo, no era la Virgen sino el diablo. ¿Qué piensa usted de lo institucionalizado que es la Virgen? Porque realmente es institucional, por eso los países se encomiendan a la Virgen, en Colombia Chiquinquirá, en México Guadalupe, en Venezuela Coromoto, ¿no? Bueno, sí, pero yo ¿qué creo? Yo pienso que en la medida en que la tecnología ha venido mejorándose, fíjense que extrañamente las apariciones masivas parecieran haber desaparecido. Pero eso yo lo explico de la siguiente forma. Hay personas que siempre frente a fenómenos, digamos, reales, que han sido captados o registrados, frente a la infinitud de engaños a través de nuevas formas de edición, ya cualquier programa puede hacer que aparezca en cualquier escenario, cualquier figura. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha generado ruido frente a los eventos que son verdaderos. Entonces yo puedo grabar con mi celular a la Virgen María
en mi casa, pero seguramente va a tener incluso menos credibilidad que si hubiese aparecido en 1970. ¿Por qué? Porque es que ahora todos tienen a la mano un programa de edición. Entonces ha generado el ruido. Claro, porque puede aparecer la Virgen en el estadio, porque uno puede hacerlo con una aplicación. Llegamos al final, está esto muy interesante, pero Padre, gracias por estar aquí. ¿Dónde lo pueden contactar a usted o buscar si quieren hablar con usted? Muchas gracias. Mis redes sociales es Padre Angelus, con GH, en Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi celular, en el WhatsApp, 315-389-8409. Padre, muchas gracias, de verdad. A ustedes también, muy amables. Un placer compartir. Julián, gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo lo pueden buscar a usted, el que quiera contactarlo, hablar con usted? Bueno, quien desee contactar conmigo en Instagram, en @JulianVallejo999, a través de mi sitio web www.leertufuturo.com, y si quieren hacer una pregunta muy específica sobre el tema que estamos tratando hoy, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp, que es el 310-788-0595. Ahí estaré presto para atender las preguntas y en lo posible, ayudar para que estas puedan ser resueltas. Muchas gracias, Julián. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Solo me queda decir una cosa, yo no soy un creyente. Yo estoy aquí para presentar puntos de vista y ustedes son los que llegan a la conclusión final. No sé si la Virgen María existe, no sé si la Virgen María nos trae mensajes, no sé si realmente ha aparecido en todos esos lugares. Me encantaría que fuera así, porque los mensajes generalmente de la Virgen María no son malvados, son de amor. Y para todos ustedes solamente amor. Gracias y nos vemos dentro de 8 días, porque por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.